Bien, amados hermanos, muchas gracias por mantener la sintonía. Recuerde usted que está escuchando su programa Los Pies de Jesús, programa este que se transmite todos los viernes. Y también ya estamos a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook y también nuestra red social de YouTube, a través de Abel Peña. Ahí también pueden encontrar nuestra programación en vivo. Como le había dicho antes de la pausa musical, que tenemos por acá a nuestro querido hermano y pastor, que es también un analista, estadista y matemático también. Cuando Dios pone su gracia en una persona. Cuando hablo de esta manera me refiero al pastor Riquelme Hipólito Mercedes Guzmán. Así es. Así que, pastor, le damos la bienvenida una vez a los pies de Jesús. Bueno, muchísimas gracias por estar en buenas manos a los pies de Jesús. Y muchas gracias a todos los que en esta hora pues están compartiendo esta programación, pastores, evangelistas, misioneros y todo el que hace un trabajo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos unimos en esta programación para que cada día más Dios nos siga ayudando. Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por acudir a nuestra invitación. Me siento gozoso, me siento privilegiado al tenerlo usted en esta programación y hablando de todo un poco, pastor. Sabe que estoy notificado de que usted es el máster de una enseñanza bíblica que usted imparte en su congregación. De hecho, el pastor Riquelme actualmente usted está al frente de la iglesia el Monte de los Olivos, que está ubicado en la Juan 23 con Cruz Rotario. Correcto. Amén, amén. Por si alguno no conocía, ese es el pastor Riquelme Mercedes. Le decía, pastor, de la enseñanza que usted imparte. Yo quiero saber si esa enseñanza que usted imparte ya es para todo público en forma de un instituto bíblico o es simplemente para la iglesia, para la congregación suya. No, es para todo público. Ahí tenemos pastores, tenemos evangelistas. Realmente iniciamos, esto es una escuela de formación teológica y iniciamos con un buen cupo y Dios se ha ido glorificando grandemente porque esto lo va a definir la formación teológica que pueda tener un individuo que Cristo le ha tocado su corazón. Y por eso, y debido también a que estuve en la dirección del Instituto Bíblico allá en Verón, en el ministerio eso fue una bendición grande, pues Dios se glorificó grandemente. También hemos estado dando lo que son seminarios pastorales. Tuvimos un seminario pastoral que se desarrolló grandemente, así como también el Instituto Bíblico allá en la Pastora Mayre. Estuve siendo el director ahí durante unos 4 años. Dios se glorificó grandemente, una bendición grande, así como también pues en el seminario pastoral iniciamos con 20 y ya teníamos una matrícula de 65. Excelente. O sea, pastor, que el egresado de este instituto bíblico puede salir por lo menos bachiller en teología. Correcto, y puede continuar estudiando porque realmente es una escuela de formación teológica reconocida y tenemos legalmente, ¿verdad?, establecida, tenemos bajo un signo de incorporación, un registro nacional de contribuyentes, de tal manera que el aval que da esta escuela de formación teológica pues puede continuar la licenciatura en teología si quiere, ¿no? ¿Cómo se llama el instituto? Asimismo, Escuela de Formación Teológica Monte de los Olivos. Escuela de Formación Teológica Monte de los Olivos. Excelente. Entonces, pastor, ¿hay algún tipo de contribución para el interesado? Yo sé que hay muchos hermanos que nos están escuchando. Bueno, la contribución es algo para los materiales, 500 pesos. Muy bien. ¿Eso es mensual? Eso es mensual. Mensual. Sí, 500 pesos mensuales. Las clases inician los lunes a las 7 de la noche. ¿Lunes a las 7? ¿Solamente los lunes? Sí, solamente los lunes a las 7 de la noche. Durante 2 periodos,
Estamos trabajando arduamente con lo que es la interpretación bíblica. Estamos utilizando el método de Jacobson principalmente. Ha sido una bendición porque no quiero, para luego entrar estamos trabajando con la interpretación y la exégesis, pero principalmente el intérprete bíblico es lo que va a determinarse el discípulo de Cristo. Cuando logramos interpretar el lenguaje de Dios, entonces realmente allí pastores me han dicho, pero ministro, yo tenía 20 años pensando que eso era así, pero ahora nos fuimos a la interpretación del lenguaje de Dios y salimos automáticamente de los dogmas humanos, porque los dogmas son los que han religiosos, la gente se convierte en un religioso fácilmente, y por eso es que usted ve tanta división en el mundo, en el campo de la iglesia, debido a que cada uno tiene una interpretación diferente. Fuera bueno que ojalá todos, ¿verdad que sí, pastor? No, nos preparáramos en esa área, y yo sé que grandes bendiciones habrían en las iglesias y menos dolor de cabeza para los pastores. Así es. Pastor, he escuchado que usted escribió un libro. Oh, sí. Precisamente Dios, en el momento de la prueba que yo estuve cuando fui agredido en la iglesia, pues tomé ese tiempo. El suceso le pasó una vez de una persona que entró y lo agredió a usted, una persona enemiga de lo que... Correcto, y eso me ayudó entonces a cumplir una meta que tenía, y dicho sea de paso, le traje pues una bendición especial para mí, entregarle a los pies de Jesús este manual de doctrina teológica. Para mí. Muchas gracias, amado pastor. Correcto. Amén. Ese manual es constitutivo de, naturalmente, como todo libro, una introducción. Este es el primer libro que escribo. Estoy escribiendo un segundo libro. Sí. ¿Y dónde la persona puede adquirir este libro? ¿Está a la venta ya? Sí, ya está. En la semana de arriba es que lo vamos a poner en circulación ya oficialmente. O sea, que estoy recibiendo la primicia. Está recibiendo la primicia. Gloria a Dios. Ahí tenemos la visión, los objetivos, la declaración doctrinal, y entramos automáticamente en todos los temas doctrinales, como es la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Trinidad, la enseñanza apostólica del cuerpo del cristiano, muy buen contenido, el levantamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final de los incrédulos. Ahí tenemos las ordenanzas de la iglesia, la ceremonia, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones de poder, los dones de inspiración, los dones del Espíritu Santo, la tentación, la oración, el ayuno bíblico, la sanidad divina, la estructuración del ministerio de los ángeles. En sí engloba todo un tren doctrinal, el cual pues nos lleva a nosotros pues a lograr pues un discipulado que debe tener cada persona que viene a Cristo. Esto nos ayuda bastante. Esto es una bendición que si nosotros logramos lograr, ¿no, verdad? Logramos tener lo que nosotros escribimos acá en este libro, pues va a ser de mucha bendición. Incluye la mayordomía cristiana, incluye todo lo que tiene que ver con la estructuración de un discipulado cristiano. Amén, amén. Está muy interesante. Hay un tema ahí que yo sé que va a ser de gran bendición. Y, pastor, el libro, ¿qué contribución? Una contribución, una ofrenda de 500 pesos. 500 pesos. Eso es una ofrenda que realmente Dios permite. Estamos escribiendo otro libro que tiene que ver con unos temas maravillosos. De eso no le voy a adelantar, pero ya va muy adelantado. Amén, amén. Bueno, que Dios le siga utilizando como canal de bendiciones para otros que necesitan. Pastor, y hablando de estadística, hablando de análisis, yo sé que usted maneja esos términos y esos sucesos que últimamente han estado aconteciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya echando una mirada panorámica de cómo anda el mundo.
podríamos, pastor, en un sentido general, yo sé que muchos amigos que están ahí quizás tienen la misma inquietud, pero me gustaría saber a qué se debe, ya saliendo del tema del libro, ¿verdad? Y de algunas preguntas que le había hecho, ya el tema de hoy directamente, de esos acontecimientos a nivel internacional, ¿a qué se debe la guerra sin prisa, pero tampoco sin pausa, entre Rusia y esta gran potencia mundial? Y que ya diríamos que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino diríamos que es con más de la mitad del mundo. Correcto. Si se podría decir. Entonces, yo sé que todo obedece a una razón. Amén. ¿Podríamos dar algunos tópicos a qué más o menos, o hay algunos intereses, qué es lo que se mueve? Usted como estadista, yo sé que maneja esos asuntos. Bueno, realmente, amados míos, todos los que ustedes están en sus hogares, es eminente ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos acontecimientos, bueno, ya esto lleva más de 70 días en guerra, y realmente tiene que ver, porque me gusta irme al origen, tiene que ver con quiénes son las descendencias de la humanidad que están allí, tanto en Ucrania como en Rusia. Y para nosotros poder tener un dato principalmente que tiene que ver con la investigación profética, tenemos que irnos al origen. Usted sabe que los habitantes de Rusia son los descendientes de los nietos de Noé. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Génesis del mundo, vamos a encontrar en el capítulo 10 que los hijos de Noé, pues realmente hay uno que se llama Magog. Y Dios estableció una palabra profética. Que viene siendo descendiente de Sem, de Cam y de Jafet. Correcto, de Jafet. De Jafet. Que bueno, vamos a verlo aquí pues, para citarlo. En el capítulo 10 dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madián, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Y estos hijos de Jafet, pues conforme al capítulo 38, versículo 15 del profeta Ezequiel, se fueron a habitar al lejano norte, al extremo norte de Israel. Y el Dios, a través del profeta, le habla a Gog y a Magog, pero le está hablando a la tierra, a la descendencia actual. Cada descendencia que viene desde los tiempos de la edad de la piedra, desde todo ese tiempo, ahí han venido muchas tribus, y todas estas tribus son muy guerreras. Entonces, cuando hablamos de Meset y Tubal, estamos hablando precisamente de Rusia, de la parte de Rusia que está dentro del Mar Negro, la misma provincia Anatolia y Asia Menor en la actualidad. Entonces Tubal Meset viene siendo precisamente Rusia conjuntamente con Ucrania, y Tubal pues entra ya en el centro de Turquía, de lo que es Anatolia bíblicamente. Entonces todas estas tribus, los hititas, los hunos, me recuerdo bien, por ejemplo, Atila, yo sé que históricamente la gente lo conoce, que era tan guerrero este hombre que imposibilitó muchas cosas al Imperio Romano, ya cuando el Imperio Romano estaba en su expansión. Y decía Atila: donde pisa mi caballo, no nace la hierba. De lo guerrero de esta gente. Entonces, ese origen trae como consecuencia de que ya en el tiempo, en el desarrollo, en el tiempo actual, pues vino la guerra, una guerra muy fuerte. Y eso es común en esa área. No, eso es común, porque recuérdate que, y a todos los amados que están en la radio, que realmente había una palabra profética del ángel a los hijos de Agar.
que le dijo: por tu espada vivirás. Entonces, real y efectivamente, todos estos pueblos que son descendientes ya de los nietos de Noé, pues realmente se vienen desarrollando en la guerra. Y todos estos pueblos, pues ya en la guerra, en los tiempos del siglo XIX, entra lo que se llamó la guerra de los bolcheviques, que eran del sistema comunista contra el sistema existente entonces. Y es ahí donde funciona el manifiesto de Federico Engels y Carlos Marx, que precisamente eran judíos. Pues en ese manifiesto pues ocurre lo que pasó en el mundo, que era necesario. Y esto no fue más que para impedir la expansión del catolicismo a toda esa área que iba rumbo allá. Y Dios, de una u otra manera, para lo que Él no quiere. Amén. Esto trajo como consecuencia de que inició la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya en el año 1991 Dios dijo: ya está bueno. Y fue cuando realmente Gorbachev, conjuntamente con, oiga cómo fueron las cosas, Gorbachev conjuntamente con el Vaticano y el presidente de Estados Unidos de la época del año 1991, pues hicieron una alianza, y por primera vez un imperio cae sin tirar un tiro, a través de Gorbachev. Ahí se derrumbó lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas, y se quedó solamente Rusia y la libertad a los demás pueblos aledaños a Rusia. Eso trajo como consecuencia de que ahora Estados Unidos, conjuntamente con algunos países de la zona de Europa, pues que ahora mismo Europa, usted sabe que tiene una posición especial conjuntamente con Estados Unidos para tratar de parar a Rusia. Pero precisamente ahí, pastor, me interesa saber cuál es la posición de los Estados Unidos, o sea, cuál es el rol de ellos, porque aparentemente ellos tienen mucho auge, pero cuál es el rol y cuál es su posición en cuanto al económico. ¿Están en decadencia? ¿Están bien posicionados o van en crecimiento? Bueno, aquí hay una palabra profética poderosa. Una palabra profética poderosa, conforme a los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo. Se reúne el Banco Central de China con el Banco Central ruso para la eminente trabajo de ellos tener su respaldo en oro. Ese respaldo en oro que está teniendo Rusia, debido a que Europa, que va a tener que dividirse en 10 naciones nada más, porque ya está profetizado, el rublo, pues ahora mismo, yo no sé si usted está observando, de que el dólar te va a un colmado y se lo cogen por 50, sí. Está bajando, pero es por el crecimiento económico, porque este es un plan económico. Porque el oro, yo no sé si usted recuerda, es la cabeza de Nabucodonosor. Cierto. Y que Dios le reveló el mundo político a Daniel. Entonces, el oro va a volver a tener una hegemonía política para una nueva moneda mundial, respaldada por el oro. Cosa que ahora mismo el presidente ruso, Vladimir Putin, está comprando todo el oro que él encuentre, o sea, y de hecho, antes de se preparó también. No, él se preparó, en ese sentido, se preparó totalmente por el hecho de que proféticamente tiene que aparecer una Babilonia para que se cumpla el capítulo 17 de Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia, que es un sistema político y religioso. Perfecto. Entonces, la posición de Estados Unidos es el nuevo orden mundial, cosa que ya el presidente de los mismos Estados Unidos pues dio un discurso con respecto a esto. Pero
ese nuevo orden mundial lo quieren establecer también una alianza de naciones que proféticamente son la descendencia, que por eso es que en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, Dios le dice: estoy contra ti, Magog, príncipe soberano, refiriéndose a Rusia, refiriéndose a esa descendencia. ¿Por a qué nosotros nos referimos? A que viene pronto, primero, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Magog es mencionado en el capítulo 20, capítulos 7 y 8 del libro de Apocalipsis por el mismo Jesucristo. Por el mismo Jesucristo. De manera que esa tierra, fíjate que ellos han tenido una guerra fría. Entonces Estados Unidos ha sido escogido por Dios para defender la posición de Israel. Cosa que prontamente, y debido pues a las reversas que ellos han dado, pues Estados Unidos entra en la profecía y luego sale con el rapto. Sale con el rapto. Entonces lo otro se queda entre Israel y el mundo que se va a desplazar hacia Israel a través, en contra de ellos. Y ahí es donde el profeta le dice, el profeta Ezequiel se lo dice, y no sé si en otro momento de la entrevista vamos a tocar ese tema. Pastor, cuando hablamos de la OTAN, que yo sé que se ha manoseado mucho ese término, de la OTAN y el Pacto de Varsovia, quisiera que refrescáramos esos dos términos y a quiénes se refieren. Usted está actualizado. Merece ese programa. No tiene que actualizarse. Bueno, la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, realmente surge después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y el Pacto de Varsovia surge como una respuesta soviética a los países que ganaron la guerra. El pacto, la OTAN, es la Organización del Atlántico Norte, liderado por Estados Unidos, que tiene los países europeos y norteamericanos, que es lo que se llama Occidente. Ahora, el Pacto de Varsovia fue un pacto establecido en el Kremlin ruso a través de una posición establecida por el presidente de ese entonces para enfrentar la organización, y eso es lo que se está enfrentando ahora. Naturalmente. Hay dos fuerzas, dos potencias. Hay dos potencias. Entonces ese Pacto de Varsovia es el que hace ya mucho tiempo que está preparándose para lo que está sucediendo hoy, porque la OTAN pues está reclamando a Crimea, está reclamando a Kiev, está reclamando una tierra que realmente vive la descendencia de Magog, hijo de Jafet. Esa descendencia está ahí y naturalmente nunca Rusia va a ceder a la OTAN, a Ucrania. No lo va a ceder. Pastor, ¿y qué papel juega entonces la Unión Europea? Porque estamos hablando de esos dos gigantes, la OTAN, y estamos hablando del Pacto de Varsovia, que tiene que ver con la Unión Soviética y esa parte que representa Rusia, podríamos decir, como potencia. Pero entonces la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea ahora mismo está en una situación muy delicada. Primero, con la reunión que tuvo Vladimir Putin y su sistema económico, ahora hay que pagarle en rublo. Lo que antes había que pagarlo en dólar, que por eso que el dólar va bajando, ahora hay que pagárselo en rublo porque la moneda rusa ha ido aumentando con el problema de la guerra. Perfecto. Entonces, ¿qué resulta? Que Europa son los mayores consumidores del gas natural ruso y que Rusia tiene la mayor reserva del mundo, tanto del gas natural, y uno de los países que tiene más oro del mundo. Entonces, el mundo se va a volcar otra vez a la estatua de Nabucodonosor, a Babilonia, que fue de donde salió. Fíjate que el inicio profético que Dios le da a Daniel, dándole a conocer la organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en donde es el último reducto
que va a estar manejando el mundo y a partir de ahí un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial se lo están debatiendo entre Rusia, China y apoyado por Angela Merkel, apoyado por en donde se oye como Alemania, por ahí. De Alemania. En un principio se mostraba muy diferente, pero ahora metió los dos pies. Pero que Alemania son los principales socios, incluyendo Israel. Ahora mismo Israel está neutro. Pero neutro, pero es que realmente después que, ahora mismo Lieberman es el secretario de defensa de Israel y ha dado más de 6 o 7 viajes a Rusia. Ellos sí, porque es que comercialmente hay un apoyo total entre los gasoductos rusos con respecto a Israel. Y así Israel en importación y exportación hacia Rusia y se han mantenido. Y después de una gran paz vendrá, porque ahora mismo ellos están en paz, pero va a venir. Se refiere a Israel y Rusia. A Israel y Rusia. Sin embargo, Estados Unidos, que son muy amigos de Israel, está prácticamente enfrentando a Rusia, porque no está en guerra, pero le está dando armas al otro para que pelee. Correcto. Entonces ahí es donde va a estar el requebrajamiento entre Estados Unidos e Israel por Rusia. Entonces ahí es donde van a cambiar las cosas, porque Israel no va a dejar de ser amigo de Estados Unidos, quien lo ha apoyado por tanto tiempo. Pero fue importante que se diera el sistema político ruso, porque fue lo que paró la Iglesia Católica. Fíjate que se decía siempre que ellos no creían en Dios, pero era el Dios. Lo mismo que le dijo Pedro Santana aquí al arzobispo Porte cuando le ganó el debate. Le dijo: es que yo no creo en su Dios, le dijo Pedro Santana. Hasta tal punto que lo han luchado por sacarlo del panteón. Pastor, entonces, ¿por qué razón se ha hecho tanto énfasis, ya refiriéndonos a Ucrania y Rusia, por qué razón Rusia ha hecho tanto énfasis en dos ciudades de Ucrania, llámese Mariupol y el Donbass? ¿Por qué tanto énfasis en esos dos lugares? ¿Hay algo ahí especial que le interesa al presidente Putin? Claro que sí, porque tú sabes que Ucrania realmente es una nación en donde ha sido bendecida grandemente por el petróleo, y ha sido bendecida por los arcos mineros que tiene. Que específicamente están en esa área. Que específicamente está en esa área, pero a ellos lo que les interesa es a Crimea. Crimea. ¿Por qué? Porque Crimea está frente a frente a la base naval rusa. Y si ellos le ceden a la OTAN, entonces lamentablemente le van a montar una base frente a Crimea. Y si le montan una base frente a Crimea, no le conviene. Bajo ningún concepto. Bueno, pastor, cuando hablamos de un crimen de guerra, ¿a qué se refiere? Crimen de guerra, que se han mencionado mucho esos términos. Crimen de guerra. Sí, el crimen de guerra es aquel crimen que realmente lo llevan siempre a los tribunales internacionales, y es cuando se matan a los civiles, lo consideran como un crimen de guerra. Se hace una cosa en común y ahí mismo para que la prensa ni siquiera lo... Correcto, es un crimen de guerra. Fue lo que hicieron los europeos cuando ellos vinieron y a San Juan de la Maguana y hicieron lo que se llamó la matanza de Jaragua, cuando a Anacaona y Caunabó le hicieron un areíto y los españoles vinieron y le pusieron doncellas a bailar durante toda la noche. Y en ese momento aprovechó el pueblo españoles y mataron a todas esas doncellas conjuntamente con el ahorcamiento de Anacaona. Otro crimen de guerra fue el que sucedió ahí en La Vega Real. Y de ahí es que sucede que salió una patrona
que le llaman la Virgen de la Mercedes. Ahí trajeron los perros y le sacaban los intestinos a lo que yo nunca me gusta decirle indios, porque indios son los que viven en la India. Cierto. Estos fueron los taínos, que los veganos, los primeros veganos. De la India son los indios. Los indios son para allá, eso no es para acá. Cierto. Pastor, entonces podríamos decir que estamos frente a una tercera guerra mundial, porque si toda la potencia, me refiero a China, que tiene armas nucleares, me refiero a Estados Unidos, que también tiene más, como dijo Donald Trump en una entrevista recientemente, él dijo, lo que hay que decirle a Putin, que si él tiene armas nucleares, los Estados Unidos tenemos más. Sí. Entonces, él lo está diciendo porque él sabe Sí. lo que hay. Entonces, sin mencionar a Israel, sin mencionar otras potencias, porque yo sé que en África también tienen su armas nucleares. Claro. Entonces, ahora diría yo, lo que dijo alguien, me convertiría en un repetidor, que si la tercera guerra mundial se da con todas estas armas, entonces la cuarta sería con palos y piedra, porque ya no quedaría nada, sino que todo ya sería destruido. Bueno, fíjate, en cuanto a la tercera guerra mundial, ¿Apoya la Biblia esto? no, todavía no. Todavía no se da, proféticamente hablando. Para que se dé esa tercera guerra mundial, tendríamos que estar muy cerca ya de las palabras proféticas que Dios le da a Ezequiel cuando le dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Fíjate que cuando tú tiras un mapa, cuando tú te vas, que esas son las cosas que realmente nosotros la damos ahí en la escuela de formación teológica, es precisamente los mapas bíblicos. Cuando nosotros tiramos el mapa bíblico, vamos a encontrar que Meset y Tubal pues están precisamente en la misma área de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de Georgia, lo mismo. Y cuando nosotros nos vamos a ver si es verdad que son guerreros, vamos al Salmo 120, por el Salmo 125, déjame ver, míralo aquí, dice: plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Porque no es fácil, realmente los sistemas políticos son engañosos así. Ay de mí que moro en Meset, o sea, ay de mí que moro en Ucrania, ay de mí que moro en Rusia, habito en la tienda de Cedar. Y dice: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico y ellos, hablo, son gente de guerra. En otras palabras, estamos hablando de un desarrollo profético que Dios viene estableciendo a través de la descendencia de los nietos de Noé, que fueron los que ocuparon, por ejemplo, cuando usted observa el versículo, Magog, God y Magog. God es el líder de todos los tiempos. Hoy God es Putin. Y entonces Dios ha escogido a ese espacio geográfico de tierra para el cumplimiento profético, porque si en el año 1917, después del año que surge la Reforma Protestante, y se permite, y fíjese que, por ejemplo, solamente en Francia hubo una guerra primero de 30 años y después una guerra de 100 años. O sea, Dios, así como usó a Ciro, que le dijo mi siervo, así también Él usa lo que luego le profetiza: estoy contra ti. ¿Ve? Entonces, realmente le dice en el versículo: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilo que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. Ese va a ser el momento profético de la paz anunciada por el anticristo. Israel va a ser engañado también. Fíjate que realmente es un momento en donde Israel va a estar sin muro, sin cerrojo y sin puertas. Entonces dice: para arrebatar despojo, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Eran tierras desiertas ya pobladas, le está hablando Dios. Pero mira lo que les responde Dios:
Dios le responde una palabra muy poderosa y le dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allá en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí entregarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel lo estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo me glorifique, dice Jehová el Señor. Amén. En otras palabras, realmente Dios le está estableciendo, con respecto a la Tercera Guerra Mundial que me habla, fíjate que tiene que darse este proceso. Y después que se dé este proceso, entonces viene el proceso de todos los pueblos, el cumplimiento profético de Zacarías, de todos los pueblos en contra de Israel. ¿Por dónde vienen los chinos? Por el puente que ya está hecho desde China hasta Río Éufrates. Y ya está hecho. Es decir, que tenemos un dato profético en donde la venida de Cristo es inminente. O sea que el reloj de Dios aquí en la tierra, que es Israel, está marcando la hora cero. La hora cero. O sea, creo prudente que todos nosotros los evangélicos, principalmente los líderes, debemos de tomar posiciones que correspondan con lo que Jesucristo dice: vengo a buscarme a mí mismo. Vengo a buscarme a mí mismo. Porque tú ves en todos los sitios hablando de unidad, pero ¿de cuál unidad? Precisamente. Precisamente. ¿Qué podemos hacer, pastor, para colocarnos donde el capitán nos vea? Principalmente porque yo entiendo que de nada vale querer llevar al cuerpo si la cabeza es la primera que está negativa. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar? Pues yo sé que hay muchos ministros que nos están escuchando que están frente a grandes masas, a grandes iglesias, pero vuelvo y reitero, si la cabeza está mal, todo el cuerpo también lo estará. Correcto. Entonces, ¿qué consejo podemos dar? Porque eso es evidente ante nuestros ojos hoy en día, que hablamos de unidad, pero de unidad estamos sumamente lejos. Mientras el mundo está en conflicto, mientras el mundo está en tiniebla, está en confusión, la iglesia dividida, cada uno hablando para lo suyo. Entonces, ¿qué consejo podemos darle a todos? Bueno, mira, frente a la posición escatológica que estamos viviendo hoy, escatológico es sencillo, escato es últimos tiempos, logía, estudio. Entonces tenemos que estudiar lo que está sucediendo en los últimos tiempos para no dejarnos guiar de tantos líderes que desde Estados Unidos nos están bombardeando una serie de informaciones que nada tienen que ver con la unidad del pueblo de Dios. Por eso Jesucristo, fíjate que hay un momento en donde Dios le habla a Magog. Hay un momento en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, déjame, está por aquí, míralo aquí. Le dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿De qué estamos nosotros hablando? Estamos primero hablando de una guerra de la gran tribulación. Y luego estamos hablando de una guerra final en donde van a entrar los hijos de Noé. O sea, la ubicación política, económica de Gog y Magog todavía liderando al final ya de los tiempos en que Jesucristo dice claramente: a fin de reunirlo para la batalla, en el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice Juan en el capítulo 9, yo oí su número, 200 millones de soldados. Que muchas veces dicen que espirituales que esto, pero nada más hay que analizar la cantidad que vienen del lejano oriente. Y estamos en el Medio Oriente, y estamos, por ejemplo, que bíblicamente donde quiera se menciona Anatolia, donde quiera se menciona Asia, y a esa Asia menor
fue que Jesucristo le escribió 7 cartas, 7 pastores, porque estaban operando de una forma diferente a como Él lo doctrinó. Las últimas 2 cartas que quedan son la de la Odisea y la de la Filadelfia. La Odisea, una iglesia tipo mundo, y la de Filadelfia, una iglesia que tiene poca fuerza, pero no ha negado la fe. Yo prefiero estar en la de Filadelfia, ¿cierto? Porque te tengo una puerta abierta que nadie la puede cerrar, porque ha guardado mi palabra. Amen. Entonces, la iglesia de la Odisea, una iglesia compuesta por ricos, por millonarios y por pastores que lamentablemente, y conforme al mundo, su fin es conforme al mundo y su fin es conforme a lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, que realmente su poder va a ser detrás del dinero. Wow. Tremendo esta conclusión, pastor, que hemos dado en esta tarde. Ojalá y que Dios nos ayude como iglesia a jugar nuestro papel, nuestro rol, porque tenemos en nuestras manos y en nuestra boca la autoridad para cerrar bocas de leones, para pisar escorpiones, y Él mismo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otro punto importante, pastor, antes de despedir, es observar las palabras proféticas al mundo político y económico. Fíjate que ahora mismo, si analizamos la posición de Magog, de toda la geografía dirigida por Gog, que es el líder que viene desde la época del Neolítico. Cada vez que hay un líder del Neolítico y de todas esas tribus, ese Gog. Entonces, ese Gog ahora viene con una alianza establecida. Eso va a traer como consecuencia la rotura de la Unión Europea. Wow. Y esa rotura de la Unión Europea va a traer como consecuencia la salida del anticristo. Y ese anticristo es que va a organizar el mundo económico a través del 666. Y hace tiempo se está buscando, porque yo recuerdo un ex secretario de la ONU que pronunció una palabra, un moreno él. Él decía antes de salir, secretario general. Secretario general de la ONU. Él decía, queremos un líder que ponga todo en su puesto. Él decía con otra palabra, pero finalmente concluyó diciendo, venga de Dios o venga del diablo. Correcto. O sea que precisamente ahí es que se está conduciendo, se está llevando como todo al embudo, para cuando se estreche entonces ahí. Correcto. ¿A dónde vamos a llegar? Simple y llanamente al oro, a la cabeza de Babilonia. Entonces, por eso es que hay palabras proféticas. Ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia va a caer como sistema. Entonces, lamentablemente, el mundo económico va a ser dirigido y eso va a traer paz. Y después de esa paz, ahí es que viene Apocalipsis capítulo 20, vendrá destrucción repentina. Y fíjese que para ese cumplimiento ya la iglesia debe estar en Jesucristo, está en Jesucristo porque la iglesia viene con Cristo para gobernar en el milenio. Entonces yo creo que en este tiempo nosotros como pastores, como líderes, debemos de estar buscando la forma de estudiar, de escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos conviene. La oración de Jesucristo en Juan capítulo 17, óyeme, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. De tal manera que el mundo ahora mismo, si nosotros reaccionamos rápidamente, pastor, pues nosotros logramos hacer la voluntad de Dios. Jesucristo vuelve a la tierra con toda seguridad, con toda verdad, y necesitamos cada día más una escatología que nos lleve a que nosotros podamos venir verdaderamente a los pies de Jesús como estamos nosotros ahora. Amén, amén. Bella conclusión, pastor. Le quiero Mercedes, muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Interesante comentario, y de esta manera, señores, agradecemos su fiel sintonía. Ya no hay tiempo para más. Y será entonces, pastor, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, de verdad que sí. Gracias. Y gracias a toda esa audiencia. Amén. Que estuvimos ahí, pues, en el nombre de Jesucristo, porque un día vamos a tratar de llegar al tema del cumplimiento profético, de volver
a la cabeza de oro. Amén, amén. Que Dios siga bendiciendo a usted, congregación y familia. Queridos hermanos y amigos, hasta la próxima semana. Buen fin de semana.